quiero agradecer a todos vosotros la presencia aquí con nosotros y también a todas las personas que nos están siguiendo en streaming. En particular, me gustaría agradecer a COAM, en la persona de Siegfried Herreis, y también a las personas que nos van a ayudar hoy, a Isabel de Habitísimo, a Dolores de GBC y también a Ángela del Observatorio, que nos van a ayudar hoy un poco a compartir con vosotros este estudio que creemos que es importante para el sector. Es un enorme placer sentirnos acompañados con todos y todas vosotros. Como director general de Placo y Isover, son compañías que ofrecen soluciones constructivas que se incorporam a los espacios en que habitamos. Eu creio que é fundamental entender e não olvidar as expectativas dos usuários e inquietudes também. Isso é o que nos ha motivado a hacer este estudio. Este barómetro, Placo Isover, é sobre os hogares, é uma ferramenta para escuchar e entender as necessidades de nosso mercado, para ser capazes de oferecer as soluções que deem resposta a estas inquietudes, a estas expectativas. Como todos sabéis, Placo e Isover desenvolvemos soluções construtivas para acondicionamento de edifícios novos em renovação. Estas soluções contribuem a otimizar a eficiência energética de los edificios, superando las exigencias del código técnico. Todo ello buscamos también minimizar el impacto medioambiental. Estamos integrando todo lo que es economía circular en nuestras plantas, en nuestras operaciones, como pilar de nuestra estrategia. La semana pasada se aprobó en España la Ley de Cambio Climático, como sabéis. Es una hoja de ruta hacia la descarbonización en 2050, que es también un compromiso de Saint-Gobain. Sin duda, y todos sabemos, creo que todos que estamos aquí, los que están siguiendo en streaming, el sector de edificación es fundamental, es clave para la descarbonización y para mejorarmos la eficiencia de todo este sector. Que es importante que las soluciones que presentemos ayuden a reducir el consumo de energía, mejorar la eficiencia energética de los espacios donde habitamos. Pero la cuestión es, ¿estamos alineados con las expectativas de los usuarios? Entiendo que en cada momento hay que reflexionar un poco sobre este tema. Este barómetro, Isover y Placo, sobre los hogares, nos ofrece múltiples respuestas, con temáticas relacionadas con nuestros hogares. Son lugares que la situación sanitaria que hemos vivido ha funcionado como un catalizador, acelerando los cambios, y ha transformado los lugares donde habitamos en espacios multifuncionales, donde hacemos otras actividades, como trabajar, hacer deporte, realizar hobbies, otros. En Saint-Gobain, Placo y Isover, como empresas integradas en el grupo Saint-Gobain, nos guiamos por el propósito Making the World a Better Home. E queremos estar cerca dos usuários para seguir criando espaços saudáveis, eficientes e confortáveis. Muchas gracias. Pues invito. Lidia. Bueno, pues, gracias. Felipe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Ay, la mascarilla, perdonad. Bueno, a continuación os vamos a presentar los resultados del barómetro. Invito a subir a Esther Soriano, directora de marketing de Isover y de Placo. Y bueno, vamos a tomar asiento.
Son muchos datos, hemos hecho un resumen de los highlights o de los resultados más interesantes en cada una de las diferentes secciones que hemos ido preguntando. ¿Qué es el barómetro Isover y Placo? Pues es un estudio de mercado que ha sido realizado por una consultora independiente sobre los que se les ha preguntado cuál es su opinión sobre el hogar y las expectativas en un futuro inmediato. Por tanto, lo que hemos querido es identificar los aspectos más relevantes desde el punto de vista del consumidor y del usuario de estos espacios en cuanto a preferencias enfocado a la vivienda, para que nos revelen nuevas tendencias y nuevas demandas. Lo hemos estructurado en un libro, tenéis el libro en esa cajita que nos han dicho que parece bombones, pero de momento lo que hay es el informe, en una serie de capítulos que vamos a ir compartiendo brevemente con vosotros y con vosotras. ¿Cómo se ha elaborado? Lo ha realizado Kantar, que es una consultora de renombre a nivel de estudios de mercados. La muestra ha sido de 1.004 personas, distribuido, como veis ahí, entre hombre y mujer y en función de las edades. Se ha realizado en toda España y sí que nos hemos asegurado de tener unas cuotas mínimas de encuestas para poder tener una lectura de tendencias en 5 ciudades, en Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia, y también para poder hacer comparativas con el entorno, entre el entorno rural y no rural. El primero de los capítulos lo que aborda es la actualidad y percepción de la población. Se preguntó qué es lo que nos preocupa actualmente, pues lógicamente por toda la situación, las consecuencias que pueda traer el COVID, pero queremos destacar que en un segundo nivel se sitúa dentro de los aspectos preguntados la preocupación por el medio ambiente. En general preocupa igual a hombres y mujeres, simplemente que las mujeres parecen estar más preocupadas también por el resto de cuestiones que eran preguntadas. No vamos a pasar, lógicamente, por todos los datos porque, bueno, si veis el libro tiene muchísima información, además los datos se pueden cruzar, tanto comparándolo por sexo, como por regiones, como por edades, si la persona posee o está alquilada en la vivienda. Aquí simplemente vamos a compartir los principales resultados. Características de la vivienda actual en función de esta encuesta, pues tenéis ahí el tipo de vivienda. 4 de cada 5 personas viven o vivimos en pisos, un 80% reside en pareja, manifestando un 60% que posee hijos. Y a nivel de ciudades, pues Bilbao parece ser la ciudad con mayor inmuebles en propiedad, y Barcelona, donde abunda más en comparación el sistema de arrendamiento o los alquileres. Respecto al tiempo de residencia, 2 de cada 4 residen en el mismo hogar desde hace más de 5 años, y parece ser que Bilbao cuenta con el parque más antiguo de viviendas frente a Sevilla, que parece tener el parque más joven o con viviendas construidas más recientemente. En el segundo capítulo, aquí me parece importante resaltar, hemos denominado, y lo hemos hecho adrede, el disfrutador de los hogares. Nos parece que es muy interesante, es muy importante el lenguaje. El concepto de usuario consumidor nos parecía muy frío y realmente, y según los resultados que han salido en este barómetro, la gente ahora quiere disfrutar de los espacios, quiere que sean confortables, con lo cual la palabra usuario era fría, la palabra consumidor, la palabra cliente, y hemos decidido llamarles los disfrutadores de los hogares porque realmente es lo que están demandando, como vais a ver a continuación y a lo largo de todo el barómetro. ¿Estamos satisfechos con nuestra vivienda? Pues parece ser que no demasiado, porque 1 de cada 2 declaran que podrían mejorar alguno de los aspectos y solamente un 35% comenta que su vivienda cumple con las expectativas de lo que sería su vivienda actual o las necesidades que tiene en este momento. ¿Tenemos intención de mejorar nuestro hogar? Pues parece que sí, que casi un 70% o lo ha mejorado recientemente o lo tiene pensado reformarlo en un corto plazo, o hacer un cambio de vivienda, es decir, modificar en parte o en su totalidad su hogar.
Las reformas parecen ser la solución preferida frente a la compra. Tenemos un 55% que optaría por una reforma, que ya la ha hecho o tiene intención de hacer, y un 14,5% lo que quiere es cambiar directamente de vivienda. ¿Nos gustaría participar o cómo activos somos en la configuración de nuestra vivienda? Pues parece ser que más de la mitad de la población sí que le gustaría tener una alta participación. Las mujeres y las personas más mayores son los que muestran un mayor interés en participar en estas decisiones y, por el contrario, un 23% ha manifestado que prefería entrar en una casa directamente a vivir sin tener que hacer ninguna intervención previa, es decir, tal y como esté la vivienda. Nos ha influido, queríamos hacer alguna serie de preguntas relacionadas con la situación actual que estamos viviendo y que estábamos viviendo en el momento de la encuesta, que como habéis visto fue a finales del año pasado. ¿Ha influido? Pues parece ser que sí, que 2 de cada 3 personas manifiestan que ha influido en el planteamiento que hemos comentado, que bien cambiar de vivienda o hacer alguna serie de reforma. 2 de cada 3 personas así lo han manifestado. ¿Y ha influido por igual en todas las regiones? Pues aunque las cifras, como podéis ver, son bastante similares, parece ser que Sevilla es donde más ha influido, en contraposición a Bilbao, que tiene el dato más bajo. El siguiente capítulo abordamos parámetros y conceptos referidos a la reforma, porque ya hemos visto que es protagonista a la hora de hacer un cambio de vivienda o una actualización, y hemos preguntado por cuáles son los motivos para iniciar una reforma. La estética y el confort parecen ser principalmente los motivos desencadenantes, pero también es importante ver cómo la accesibilidad, mejorar la accesibilidad de las viviendas y el aislamiento térmico se sitúan en tercer y cuarto lugar respectivamente. ¿Qué elementos son los que reformamos? Pues parece ser que el baño y la cocina son los espacios estrella que más queremos acondicionar. Y también aparece mejorar el aislamiento térmico y acústico como elementos fundamentales a la hora de iniciar o de programar una reforma. Nuevamente os digo que ahí podéis ver, hemos plasmado algunos de los datos en función de ciudades, en función de edades y demás, que todo esto está explicado y está desarrollado en el libro. ¿Dónde nos asesoramos cuando queremos iniciar una reforma? ¿Dónde nos asesoramos para contratarla? Pues parece ser que siguen siendo empresas de reforma y profesionales del sector, es el primer nivel o el primer orden, pero sí que aparecen, por un lado, grandes cadenas de distribución que se consolidan como prescriptores en este sector, al igual que plataformas especializadas y revistas tanto de decoración como de construcción. Sobre todo estas últimas a partir de una franja de edad de mayores de 45 años. Y creo que a partir de aquí le voy a pasar el mando a Esther para que nos comparta el resto de capítulos. Muchas gracias, Lidia. Bueno, pues a partir de ahora, en los próximos capítulos, lo que hemos empezado es hablando un poco de lo que sería la ecovivienda o vivienda inmediata, que también un poco lo mismo que en el disfrutador lo hemos querido llamar la vivienda inmediata porque entendemos que es la vivienda que está ya aquí en la concepción de los disfrutadores. Y les hemos ido preguntando pues, cuáles son las prioridades al elegir una vivienda. Evidentemente, en este país valoramos muchísimo la luz natural es uno de los parámetros fundamentales y además hay otros que ya empiezan a cobrar más fuerza, como es la calidad de los materiales de construcción en un porcentaje muy alto, la reducción del gasto en las facturas de suministros, entre ellos la energía, la calidad del interior o el aislamiento térmico, que son factores ya más allá del punto estético, factores más técnicos relacionados con el uso y el disfrute de la vivienda. ¿En qué otros aspectos tenemos en cuenta también a la hora de abordar una reforma o de elegir una vivienda? Pues aspectos relacionados con ampliar espacios exteriores, ¿vale? Evidentemente esto probablemente se ha acelerado más con el tema del confinamiento, pero además también un tema relacionados con la ubicación y que sea también pues, una vivienda con determinados espacios para el disfrute. ¿En qué aspectos ha contribuido o ha influido el confinamiento? Probablemente son demandas que ya estaban ahí, pero efectivamente probablemente el confinamiento lo que ha hecho es acelerar estas demandas. Mayor espacio exterior, todos los que hemos vivido el confinamiento pues demandábamos más un poco la luz y el poder salir al exterior, pero también hay otros aspectos que se han acelerado como una demanda de calidad de aire interior en las viviendas,
también mayor espacio en las zonas comunes y algo que ha sido muy evidente durante el confinamiento y que probablemente lo que ha hecho es poner sobre la mesa algo que ya estaba ahí, que es la reducción en las facturas de suministros, asociado también pues, al tema de la energía, de calefacción, por ejemplo. Ante la pregunta de si es importante el aislamiento tanto acústico como térmico, se confirma algo que ya veníamos diciendo en barómetros anteriores que se realizaron también. Por una parte, el aislamiento acústico se califica como muy o bastante importante al elegir una vivienda. En concreto, pues aquí Sevilla y Madrid son las ciudades de las entrevistadas con mayor sensibilidad a este tema. Y el aislamiento térmico, fijaos que es una proporción por encima del 90%, está dentro de las preocupaciones esenciales al elegir una vivienda. ¿Vale? Llevando ya la discusión hacia si conocemos lo que es la calificación energética, si conocemos lo mismo que cuando compramos un coche, cómo está calificado energéticamente también nuestra vivienda, pues aquí hay un dato bastante interesante. Casi el 90% sabe lo que significa o dice que conoce la calificación energética, pero más del 50% no sabe cuál es la calificación energética de su vivienda. Con lo cual, pues evidentemente se ha avanzado bastante en cuanto a la difusión del concepto, pero todavía falta conocimiento. En concreto, Madrid es, de los entrevistados, la ciudad donde menos se conoce. Siguiendo más allá, ¿estaríamos interesados en mejorar la eficiencia energética de nuestra vivienda? Pues un porcentaje muy alto, un 83%, está interesado en mejorar la eficiencia energética de la vivienda. Y además, yo diría, o por lo contrario, un 80% dice que no tiene capacidad económica para abordar lo que él considera una renovación energética de su vivienda. ¿Por qué lo haría? ¿Qué motivos tenemos para mejorar la eficiencia energética? Aquí los factores fundamentales que aparecen es el ahorro energético, ¿vale? Pero también el confort y también una sensibilidad con respecto al medio ambiente, con respecto a temas de sostenibilidad y el cuidado del planeta. Vale, hablamos de que un 80% manifiesta que no tiene recursos o pues, considera que no tendría recursos para acometer una rehabilitación energética. ¿Se conocen las subvenciones? ¿Conoce usted las subvenciones que puede tener para mejorar la eficiencia energética de su vivienda? Un porcentaje bastante bajo conoce actualmente las ayudas que puede tener para mejorar la eficiencia energética, pero dicen que de conocerlas acometerían estas reformas y las pedirían, las ayudas. Ante la pregunta también de dónde nos informamos, ¿cómo se informaría usted sobre estas subvenciones? Pues un 24% dice que, bueno, sí, sabría dónde pedirlas, dónde solicitar estas ayudas. Hay más conocimiento en la zona norte y en la zona centro, ¿vale? Menos conocimiento a lo mejor en la parte de Canarias, estadísticamente. ¿Y dónde lo harían? ¿Dónde se informarían? Fundamentalmente Internet, a través de Internet y a través de la administración local, en concreto mencionando los ayuntamientos. En el siguiente capítulo, en el capítulo 5, abordamos la parte que sería un poco las tendencias actuales que se observan en la vivienda. Y hemos lanzado algunas preguntas para sondear un poco el conocimiento de algunos conceptos pues que aparecen en prensa, que van un poco cada vez popularizándose más. En concreto, les hemos preguntado, por ejemplo, ¿sabe usted lo que es una casa pasiva? Para sondear un poco el conocimiento que tienen de casas de bajo consumo energético. Un tercio conoce este concepto. Es verdad que normalmente más los jóvenes, ¿vale? Y solo un 7% por el momento tiene un conocimiento más detallado, es decir, les suena en cierta medida, pero un conocimiento más preciso es un porcentaje relativamente bajo por el momento. ¿Qué factores incluiría usted o influiría en la compra de una casa pasiva? Una vez habiéndoles explicado de forma somera lo que es una casa pasiva, ¿consideraría usted la compra de este tipo de vivienda? Cuando se les explica lo que es a los entrevistados, un 87%, es decir, un porcentaje casi del 90%, consideraría la compra de una casa pasiva. Con lo cual, realmente pues, es un factor bastante interesante a tener en cuenta. Otro tema sobre el que también les hemos preguntado es qué opinan de las viviendas industrializadas. ¿Qué opina usted sobre el concepto de vivienda industrializada? Pues más de la mitad de los potenciales compradores están abiertos, les parece un concepto atractivo, por encima del 50%.
Es un interés bastante transversal a todos los perfiles, no depende tanto del género o de la edad, y en concreto destacan Madrid y Barcelona como porcentajes más altos con respecto a la compra de una vivienda industrializada. Por último, les sondeamos sobre cuáles serían las soluciones o cuál es el conocimiento de soluciones constructivas que pueden tener ellos para saber cómo aportar eso que demandan sobre el confort, sobre el ahorro energético y sobre el aislamiento acústico en concreto. El 88% considera el aislamiento acústico muy o bastante importante, y cuando se les pregunta cómo lo abordaría usted, qué es lo que haría, pues veis un poco la nube de respuestas que van saliendo. Hablan de aislamiento, hablan de doble acristalamiento, de doble ventana, de doble cristal. Básicamente, bueno, pues son respuestas un poco que encontráis en el barómetro. Hablan de las ventanas y soluciones de aislamiento en paredes y en otros elementos. Con respecto al aislamiento térmico, que más del 90% lo considera muy interesante o muy importante, aquí se refieren también de nuevo a la parte de ventanas, también a la parte de las superficies acristaladas en general o a soluciones de aislamiento, y aquí citan distintos elementos de la vivienda, ¿vale? Paredes, techos o cubiertas, como se menciona, y demás, ¿vale? Les preguntamos también, puesto que sale como una de sus inquietudes, sobre soluciones por la calidad del interior. Entonces, es verdad que esto normalmente se ha aumentado más en el área metropolitana de Madrid, ¿vale? Y se ha acelerado o lo relacionan normalmente con el COVID, ¿vale? Aquí hablan normalmente de cuál es la frecuencia de ventilación con la que ventilan su hogar, ¿vale? Y cuando se les pregunta en concreto sobre soluciones para mejorar la calidad del interior en sus viviendas, más allá de abrir las ventanas y favorecer una ventilación natural, el conocimiento es más bajo que lo que puede ser en la parte de aislamiento térmico o aislamiento acústico. Y las soluciones son mucho más dispersas, la nube se dispersa. Con respecto a sistemas constructivos, en concreto de tabiquería, de placa de yeso, laminado y aislamiento, el 56% conoce las ventajas de los sistemas, con mayor conocimiento en la zona norte, en Bilbao, y considerándolo como una opción interesante para elemento constructivo en más de un 70%. Bien, esto es un poco el desglose de las principales conclusiones del barómetro en los diferentes capítulos. Al final del barómetro encontráis un poco una nube de algunos de estos temas que hemos ido mencionando, ¿vale? Yo lo que haría casi, si te parece, Lidia, es invitar a continuación a las integrantes de, digo las porque es una mesa femenina, a las integrantes de la mesa redonda para ahondar un poquito más en estos conceptos. Perfecto, pues os dejo el espacio. Muy bien, pues invito entonces a Isabel Alonso de Habitísimo, a Dolores Huertas, GBC, y Ángela Valdiliu, directora del Observatorio 2030 del Consejo de Arquitectos, a las cuales agradezco vuestra presencia. Si queréis quitaros la mascarilla, yo creo que guardamos la distancia de seguridad. Madre mía. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero de todo, agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Muchas gracias. Es un placer compartir mesa con vosotras, ¿vale? Luego nos tenemos que hacer una foto para recordarlo. Bueno, lo primero de todo quería lanzaros una pregunta a cada una de vosotras. Vamos a intentar que sea, como todas somos de buen palique, vamos a intentar que sea ágil y que sea rápido, ¿vale? Pero bueno, me he apuntado algunos de los datos para relacionarlo y que no se me olviden los números, pero si os parece comenzamos con Ángela. Ángela, directora del Observatorio 2030 del Gabinete de Presidencia del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Bueno, Ángela, hemos visto en el informe que alrededor de un 90% de las personas conocen lo que es la certificación energética, o sea, han oído hablar de la certificación energética, pero un porcentaje pues, relativamente bajo, menos del 50%, sabe cuál es la calificación energética de su hogar. ¿Cómo podemos, desde la arquitectura, que es un papel fundamental en este tema, cómo podemos hacer que ese conocimiento se aumente? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitar al Consejo, al Observatorio, a la mesa redonda.
Siempre es un placer compartir visión con todos vosotros y como fabricantes sois un elemento fundamental en la futura ola de rehabilitación, ¿no?, que se tiene que poner en marcha. Es muy complejo lo que me preguntas porque realmente yo creo que el tema de la certificación energética se ha conocido sobre todo porque se obligó a las comunidades a contar con ella de cara a los procesos de venta, más que vinculándolo a un tema directamente relacionado con el medio ambiente o con una concienciación, etcétera. Entonces, ha sido casi como bueno, una obligación que se tenía, que había que cumplir un papel, pero yo creo que se ha carecido, por un lado, de la información de lo que conllevaba la reforma energética como reforma de la vivienda, qué actuaciones intervenían para esa calificación de letra, otras posibles derivaciones de intervenir en tu vivienda. Y entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido una desconexión, ¿no?, con la ciudadanía. Desde el Consejo y desde el Observatorio lo que pensamos, bueno, y lo que vemos, que también es una inquietud del propio sector y que se va detectando, es que efectivamente la gente con el COVID ha sido más consciente de que todas estas actuaciones que mejoran el confort, la salud, etcétera, dentro de su vivienda, no se trataba tanto de una letra, sino de algo que interfería directamente con su calidad de vida. Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Y qué se puede hacer? Pues se tiene que insistir en ese camino, en un camino que va por la difusión, por la concienciación y también, desde el punto de vista del sector, por construir un relato conjunto que aúne un poco en todas esas cuestiones, en la eficiencia energética como una actuación más dentro de una intervención integral que va a mejorar la vida de las personas y que va a influir directamente en su salud, en su confort, en su usabilidad y en su inversión, porque va a revalorizar también su inmueble al margen también de los posibles ahorros energéticos. De hecho, una de las barreras que hemos detectado dentro del observatorio en distintos grupos de actuación que hemos puesto en marcha para abordar cómo llegar a la población, pues se detecta pues, que las personas efectivamente no conocen bien exactamente en qué consiste y además hay trabas normativas, trabas en la toma de decisión y además se ven unos plazos muy largos tanto de financiación como de retorno de la inversión. Con lo cual yo creo que parte del problema está en abordar la eficiencia energética como única solución al problema y no verlo de manera integral en una posible actuación de una comunidad, además de tener que concienciar, difundir y hacer actuaciones conjuntas con todos los actores implicados, que no somos solo sectoriales, sino que incluyen, por ejemplo, a los administradores de fincas. Habéis dicho que 4 de cada 5 entrevistados, el régimen de propiedad es un piso, es decir, son comunidades de propietarios. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, es el régimen de propiedad en este país, es el que dificulta la toma de decisiones. Entonces hay que actuar con medidas fiscales, incentivos fiscales, con cambios normativos que faciliten la toma de decisión de las comunidades y, por supuesto, con esa información vehiculada a través de los administradores de fincas, que en este caso resultan fundamentales. Oficinas de rehabilitación como la que ha puesto en marcha el COAM, etcétera, van a ser también buenos vehículos para informar a las personas sobre lo que es la eficiencia energética, los beneficios que tiene, pero dentro, como digo, insisto, de una actuación más integral. Muchas gracias. Pues dentro de esa actuación integral, precisamente de esa búsqueda del confort, que también tiene un punto de sostenibilidad y de inquietud que hemos visto también en sostenibilidad, Dolores Huerta, directora general de GBC, me gustaría también entender un poco desde tu punto de vista. Hemos visto que muchos de ellos están interesados por el confort, por esa eficiencia energética, pero desgraciadamente muchos de ellos también manifiestan que no tienen recursos o piensan que no tienen recursos para acometer esa rehabilitación, que es algo que está muy relacionado también con temas de pobreza energética y demás. Entonces, me gustaría también que nos dieras tu visión desde este punto en concreto y cómo lo abordarías desde GBC. Sí, de hecho, bueno, primero me sumo al agradecimiento por invitarnos y es la primera vez en año y medio que voy a ver un evento presencial. No veáis la alegría que me da veros a todos las mascarillas. Y
y bueno, agradeceros esa valentía de empezar a volver a vernos y a casi tocarnos. Y en segundo lugar también agradeceros que hayáis puesto este estudio encima de la mesa, porque para mí supone una manera radicalmente distinta de abordar esta problemática. Llevamos años hablando de la rehabilitación y promoviéndola, hablando de que no hay demanda, hablando de los ciudadanos como agentes fundamentales y queriendo ponerlos en el centro, pero seguían siendo anónimos y sin voz. Me parece que desde el lenguaje, desde llamarlos disfrutadores, hasta el hecho de ponernos en el nivel de escucha, simplemente de escucha, es un paso muy importante para empezar a entender. Dicho lo cual, y volviendo a tu pregunta sobre la pobreza energética, yo creo que es una de las grandes lacras de nuestra sociedad. La pobreza energética es una de las visiones o una de las manifestaciones de la pobreza social y es más acuciante si cabe porque ataca al ámbito más íntimo de las personas que es su hogar. En España hay aproximadamente un poco más de 3 millones de hogares que viven en una situación de pobreza energética, a veces sin ser conscientes, porque tienen un gasto desmesurado de energía y de otros usos en su hogar con respecto a lo que es sus ingresos. Yo creo que hemos hecho en los últimos años, o se ha hecho una reflexión bastante profunda de cómo abordar la pobreza energética. Disponemos de una estrategia nacional de pobreza energética y desde nuestro papel, digamos, de poner a la rehabilitación o la mejora de los edificios como primera solución frente a la pobreza energética, yo creo que se ha avanzado mucho. En la Estrategia Nacional de Rehabilitación a largo plazo, la ERESE, del año 2020, se recoge, y así lo reconoce Europa. Es la estrategia que pone encima de la mesa más soluciones para abordar la pobreza energética, la mejora de los hogares, desde la mejora de la capacidad de esas familias y lo pone directamente en función de la mejora de los edificios. Hay rehabilitaciones express de urgencia, pero también se reconoce que la mejora de la disminución radical de la demanda energética de los edificios es, sin duda alguna, nuestra arma más importante para, a largo plazo, no ser tan vulnerables. La pobreza energética parece que solo afecta a gente pobre y es mentira. Afecta a gente porque estamos en una situación de vulnerabilidad cuando dependemos tanto de un recurso que es escaso de momento, como es la energía. Muchas gracias. Pues voy contigo, Isabel. Isabel Alonso, directora de Alianzas Estratégicas en Habitísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, un poco desde la posición de escucha que mencionaba Dolores, hemos visto en el barómetro que efectivamente este disfrutador tiene interés por tener confort en su hogar, tiene interés por realizar ciertas mejoras en su hogar, pero es verdad que cuando llega un poco a la parte de soluciones, se queda un poco que no conoce del todo todas las soluciones que tendría que demandar. A lo mejor conoce otro tipo de cosas, pero esto a veces se le queda un poco técnico. Pero al mismo tiempo busca información en Internet. Hemos hablado también de medios digitales, de revistas y demás. Desde una plataforma como Habitísimo, claramente digital y demás, ¿cómo podemos hacer para que este conocimiento, ligado también a la certificación y ligado a las soluciones, vaya más allá en este disfrutador de hogares? Bueno, lo primero me sumo a mis compañeras de mesa y, por supuesto, muchísimas gracias por contar con Habitísimo. Nosotros, bueno, como ya nos conocéis, somos la plataforma donde conectamos al profesional con el usuario que tiene esa demanda, ese disfrutador que tiene esta necesidad de mejorar su vivienda. Y por supuesto, la disrupción del COVID ha marcado una clara diferencia. Una vez pasado ya nuestros informes que vamos dando mensualmente, lo que fue la montaña rusa, ¿no? 2020, que no había peticiones, no había trabajo, no se podía trabajar, de repente nos abrieron las puertas del confinamiento y un crecimiento de más de un 50% en solicitudes. Luego ya, lógicamente, hemos ido volviendo un poquito a nuestra dinámica habitual, pero aún así terminamos el 2020 con más de un 9% de crecimiento, ¿no? El usuario, además, cada vez está más digitalizado, está tirando en esa digitalización del profesional y podemos decir que, por ejemplo, ideas y proyectos, a la hora de inspirarse,
tenemos más de 4 millones de páginas vistas al mes. O sea, el usuario quiere hacer cosas. Tenemos más de 1 millón de usuarios suscritos a nuestra newsletter al particular. Quiere decir que quiere seguir conectado con esa mejora de su hogar. Y nosotros lo que tratamos de hacer con nuestros artículos que vamos publicando es no te quedes solamente en la parte estética bonita, de con lo bonita que va a quedar tu casa, sino vamos a hacerla más habitable, vamos a mejorar ese confort térmico, ese confort acústico, por supuesto. Y bueno, el usuario en ese momento que se quiere inspirar está utilizando nuestra newsletter. A la hora luego, cuando ya tiene esas preguntas de yo quiero hacer algo en mi casa pero no sé qué es lo mejor para mí, porque a lo mejor no lo mejor que tenía mi vecino que me está contando, acude a nuestro apartado que es el foro de expertos, que también tiene muchísima rotación y muchísima actividad y son ya nuestros propios profesionales los que contestan a ese usuario, ¿no? Llegando a este también plano de confianza y muchas veces luego termina contratando, pero que al final lo que se trata es de ser útiles al usuario, responder esas dudas que tú dices que tiene y esto se está materializando y se está convirtiendo porque ya vemos totalmente consolidado por más de 8 meses de crecimiento cómo se ha duplicado con respecto a lo que fue 2019 de cara al 20, que se ha duplicado las solicitudes de proyecto y obra a la hora de hacer una reforma integral, ¿no? Es decir, está disminuyendo simplemente peticiones de una empresa para la reforma integral o de más de 3 estancias y están queriendo tener un técnico que le asesore, que le haga también fácil esa transformación y mejora de su vivienda y disfrutarla una vez acabada, pero también tratar de disfrutarla mientras estás haciendo esa intervención, ¿no? Que es lo que queremos también desde Habitísimo, siempre tratar de que el usuario disfrute y no tenga miedo a la hora de intervenir la vivienda porque va a estar tranquilo, va a estar bien asesorado, hay unos materiales estupendos y unos sistemas y por supuesto ahora bueno, pues esas subvenciones y ayudas estupendas que nos van a venir fenomenal, ¿no? Porque además lo bueno de este plan es que hace las grandes intervenciones de barrio que le gustan tanto a Ángela, también la rehabilitación que es de lo que también siempre habla Dolores y por supuesto de componentes de hogar que realmente la reforma es una estupenda palanca para que a partir de la reforma se vayan realizando el resto de intervenciones de mayor calado, donde hay que conjugar y unir al resto de propietarios, ¿no? Del edificio, porque si yo he hecho algo en mi hogar, en mi vivienda, y estoy viendo que realmente esto funciona y tengo esa mejora de habitabilidad, voy a estar más predispuesto a lanzarme a una inversión mayor y a una obra mayor, ¿no? O sea que porque además las reformas, según nuestro último informe, más del 80% de las reformas que se han estado acometiendo influyen en la eficiencia energética, ¿no? O sea, es una palanca estupenda para realizar, a partir de esa reforma de vivienda, activar el resto de intervenciones más complejas, de más largo plazo y también con más agentes, ¿no? para poner de acuerdo. Muchas gracias. Sí, yo creo que en el fondo todas coincidimos en que estamos en un momento clave, yo diría para el sector, pero por otra parte también para ese disfrutador de hogares. Ha habido, pues desgraciadamente, pero al final ha estado ahí, un factor que ha acelerado la concepción de determinadas cosas en los hogares, ha puesto más de manifiesto lo que queremos en nuestro hogar. Y al mismo tiempo tenemos un contexto en el cual está todo el tema de los fondos europeos para activar la rehabilitación, una mayor conciencia sobre sostenibilidad. Quiero decir, hay un caldo de cultivo muy importante para un determinado cambio. Yo creo que aquí, desde la visión que representáis todas y bueno, dentro también de la visión de los fabricantes y demás, me gustaría también que cada una de vosotras pudierais aportar una pincelada sobre cómo pensáis que podemos acelerar más esa palanca, que serían la utilización de los fondos, la gestión de las ayudas a la rehabilitación y demás, cada una con la visión, por una parte digital, por otra parte de la arquitectura y por otra parte también pues, de lo que es la sostenibilidad y el concepto tan importante de la sostenibilidad. Ángela, sí. Empiezo. Bueno, a ver, aquí yo creo que has mencionado una de las cuestiones clave por la que estamos todos aquí, no nos engañemos, son la palanca 2, la famosa palanca 2 del plan de recuperación, que son más de 6.800 millones, la segunda partida más importante de los fondos europeos de recuperación. Se va a destinar a rehabilitación del sector, a rehabilitación del sector residencial, también edificios públicos y regeneración urbana. La primera es a movilidad sostenible, ¿no? Pero la 2, la más importante, por primera vez el sector se convierte en un posible motor de la economía, ya lo es porque realmente es el mayor productor
de empleo y el segundo contribuidor al PIB, pero en este momento además se sitúa como no solo un motor de economía, además un factor clave en la solución o el alcanzar los hitos marcados por el Green Deal y por ese famoso descarbonización a 2050. El sector es clave porque es causante del 30% de la energía final del país, la consume el sector, y el 70% de sus edificaciones, además, son previos a la primera Directiva de Eficiencia Energética Europea del 79. Entonces, en ese contexto de la New Wave, ¿no?, que se ha denominado, identificado el sector como estratégico en la descarbonización, con un panorama COVID que acentúa la percepción del usuario de la importancia que realmente tiene el entorno construido y su propia vivienda, con una tasa de rehabilitación en este país que está en el 0,2% frente al 2 o el 3% de nuestros países, de los países de nuestro entorno. La Comisión Europea recomienda el 3%, es decir, rehabilitamos unas 30.000 viviendas al año, según fuentes del propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y tendríamos que estar en unas 300.000 más o menos. Tenemos urgencia de actuar en ese 70% de viviendas previas a la directiva, que son cerca de 10 millones de viviendas. Y tenemos que movilizar esa decisión final porque, por mucho que queramos actuar, si los propietarios no deciden pedir esas subvenciones, pues no se pondrá en marcha ese dinero. Entonces, hay que entender ese contexto y hay que entender que España tiene ese régimen de propiedad especial y una situación cultural por la cual no hemos estado acostumbrados a rehabilitar nuestras viviendas. Con lo cual, insisto en la parte previa de mi intervención, información, gestión y confianza al usuario. Al usuario hay que darle mucha confianza. Encima, en un entorno social y económico que va a acentuar esa pobreza energética dramática que comentaba Dolores, pues es todavía más acuciante acometer cualquier estrategia de manera conjunta como sector y componiendo un poco el puzzle en el que estén todas las piezas que tenemos que formar parte de lo que tenemos que difundir y contar. Hay que concienciar, hay que entender que las ayudas en este momento van a estar gestionadas, Dolores ha mencionado la ERESE, pero en este momento las que están puestas en marcha, que se centran exclusivamente en rehabilitación energética, son las del MITECO, el Plan PRE, y hay que saber dirigir a los usuarios para que puedan utilizar esos fondos. El Plan PRE está ahora dotado de 300 millones, pero se va a ir dotando a medida que se agoten los fondos. Con lo cual, tenemos una oportunidad de oro magnífica para poder matar varios pájaros de un tiro, ¿no?, como quien dice, contribuir a la descarbonización, a la mejor habitabilidad de nuestras viviendas, a nuestra mejor calidad de vida, a resolver problemas endémicos y sociales y económicos de un montón de familias. Todo a la vez, pero, insisto, actuación conjunta, información, empresas herramientas, poner a disposición de los propios profesionales, instaladores, industria, administradores, empresas de servicios energéticos, todos tienen que tener a su disposición las herramientas que le den la confianza a los usuarios, las garantías suficientes de que van a poder contratar y van a contratar bien, de que van a encontrar una financiación adecuada a un producto que hasta ahora no ha tenido mercado o no ha tenido el mercado deseado, como es la rehabilitación. Es decir, hay que involucrar también a los agentes financieros. Si no entran ellos, pues será muy difícil motivar la decisión con unos porcentajes de subvención del 30 al 50%, pero ¿qué pasa con el otro tramo que tiene que ser financiable? Es decir, la banca tiene que generar productos financieros adecuados también a lo que es las especificidades de la rehabilitación. Además, incluido que tú pides una ayuda y no te la conceden hasta que no justificas que has hecho la actuación, que has mejorado las... Con lo cual, es decir, esos productos se tienen que adaptar específicamente a la rehabilitación. Así que tienen que intervenir todos, banca, industria, fabricantes, técnicos, difusores, prensa, medios, para que ese disfrutador, que al final, o sufridor hasta ahora, de nuestras decisiones, de nuestros diseños, pues realmente sean disfrutadores también de los planes de ayuda que se ponen en marcha. Dolores, ¿cómo ves tú precisamente ese ámbito de colaboración y de...? Bueno, es difícil añadir algo más. No,
Yo creo que, efectivamente, yo creo que hemos aprendido en estos años a trabajar en conjunto en el sector y hay hablamos muchas veces del grupo de WhatsApp, coloquialmente, entre muchos de los agentes del sector que llevamos hablando y teorizando casi durante años sobre cómo iba a ser ese mundo o ese momento idílico en el que los ciudadanos nos iban a pedir rehabilitar sus viviendas en masa, hasta llegar a 300.000 viviendas al año previstas para 2030, que de repente se nos aceleran y se nos ponen ya del 2021, que se nos pasa casi, hasta el 2023-26. Y eso yo creo que es un reto mayúsculo. Aparte de todas estas medidas que dice Ángela, que son fundamentales y que habíamos identificado como necesarias, la urgencia de acometer tanto trabajo en 3 años, yo creo que exige de 3 cosas que yo pediría al ámbito del sector, ya no al ciudadano, que al ciudadano le pido que escuche y que sea proactivo. Pero aquí en el sector yo pediría profesionalidad, mucha profesionalidad y mucha formación propia. Yo misma, si me tengo que enfrentar ya, después de tanto teorizar, a hablar con una comunidad, a convencerles o a informarles, a pensar en las mejores intervenciones, no porque hay una subvención y lo tengo que hacer a toda velocidad, sino pensando en una mejora integral y a largo plazo de ese edificio, necesito formarme, informarme yo misma y ser muy profesional. Y esto es para los profesionales, que estamos en esta casa que es nuestra, el colegio, pero también para las empresas, para los fabricantes y para todos los que vamos a acompañar durante años a los ciudadanos. Profesionalidad para mí es muy importante, y formación y educación. Y yo creo que con eso tenemos todas las mimbres puestas, porque financiación tenemos, ahora mismo tenemos, y tenemos a los bancos entregados a la causa, cosa que no había pasado nunca. Y tenemos dinero, o sea, eso no falta, y conocimiento. Lo que necesitamos es trabajar, ponernos a trabajar a partir de ya, y empezar a comunicar y hablar ya a nivel vecino a vecino y escuchar muchísimo, como habéis hecho en este barómetro, porque yo creo que vamos a ir muy apretados, queriendo vender lo nuestro muy rápido y tenemos que ponernos todavía en un momento de escucha y de decir, ¿cómo quieres mejorar tu casa? Yo te puedo ayudar a hacerlo, pero tienes que ser consciente y tienes que quererlo. Yo creo que eso requiere también de mucha escucha. Pues Isabel, dentro de la escucha y de la conectividad que supone el mundo digital... Bueno, para lo que me queda para el final, estoy de acuerdo con Dolores, llevamos muchos años como sector esperando esta oportunidad, ¿no? Que se conjuguen los astros, donde tengamos al usuario que ha girado la mirada y está mirando a su vivienda, que hay dinero, que ahí va a haber también va a haber reformas y políticas también que empujen un montón de cosas, pero también, aparte de una oportunidad, es una responsabilidad, ¿no? Porque una gran parte de esa recuperación económica de España nos está mirando a nosotros y está esperando de nosotros. Entonces tenemos que tratar de evitar morir de éxito porque no seamos capaces de afrontarlo, porque hemos tenido mucha fuga de talento y hay que profesionalizar también a lo que tenemos. Y entonces yo diría digitalización, digitalización, digitalización. ¿Por qué? Porque tenemos que ponérselo fácil al usuario y la mejor manera es hacerlo de forma digital, que pueda pedir ayudas de forma digital, que pueda contactar con empresas y informarse de forma digital, porque a través de la digitalización vamos a atraer a esos jóvenes que dejen de mirar al sector de la construcción como el sector de la carretilla. Hay muchísima industrialización, ya no se habla de materiales, se habla de sistemas y domótica, un montón de acciones que creo que podemos tirar de esa palanca de digitalización que también está en España para atraer ese talento. Y sobre todo porque el usuario, o sea, tenemos que acercarnos nosotros al usuario, no que el usuario se acerque a nosotros, ¿no? Y la manera de acercarnos es estar donde están ellos. Y ellos están continuamente, es más, estamos continuamente digitalizados, continuamente en las plataformas digitales de lo que sea, buscando información y ahí es donde tenemos que ir. Entonces, en nuestro sector, si bien nosotros ya hemos ido notando que este año también ha sido una palanca importante para esa digitalización desde la demanda que decimos nosotros del profesional, el usuario lo que quiere hacer es informarse y encontrar ese profesional de confianza que le permita dormir tranquilo mientras hace la obra. Entonces, el profesional o la empresa, igual que también los fabricantes, compartir información en Internet, compartir lo que están haciendo, las obras que han hecho y sobre todo la reputación digital. Porque cuando vamos a buscar un restaurante, vamos a la página del restaurante, sí, miramos el menú, pero nos vamos
vamos a ir a ver qué dicen tus clientes de ti. Entonces queremos ver esas fotos del menú, esa carta, cómo ha sido el trato, cómo ha sido el camarero o camarera, cómo ha sido el servicio, o sea, cómo ha sido absolutamente todo lo que ha sido esa experiencia en ese restaurante. Y si no lo encuentro, va a ser muy difícil que yo me atreva a contratar o arrancar algo en mi vivienda. O si esos comentarios son de hace 5 años, también. Entonces, nosotros desde Habitísimo estamos tratando y llegando a acuerdo con asociaciones del sector para empujar y digitalizar ahí, porque tenemos que ir donde está nuestro usuario y nuestro usuario está online y hay que ir ahí. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Me quedo con escucha, que creo que es muy importante, con conectividad, con conexión, con trabajo en equipo, porque al final es un trabajo de equipo de todos, con formación. Y bueno, y me quedo con que tenemos delante un reto muy interesante y que bueno, que yo creo que precisamente el barómetro lo que hace es poner encima de la mesa algo que conocemos, pero que es bueno que nos lo digan los demás también, la escucha que mencionaba Dolores. Muchas gracias a las tres. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues gracias a todos por vuestra atención. Dejo entonces, invito, al cual agradezco muchísimo tanto el estar hoy aquí en el COAM como la iniciativa de la Oficina de Rehabilitación. Me parece que es un tema súper interesante para el tema que nos ocupa hoy aquí. Les invito al decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, a Sigfrido Herráez, a clausurar el acto. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, Esther. Buenos días, Felipe y demás miembros, representantes de la empresa y amigos de la misma que habéis tenido a bien asistir a la presentación de este trabajo. Para un aficionado a la rehabilitación, el momento es de dulce, como decían lo poco que he escuchado aquí, pero para alguien que vocacionalmente le gusta la rehabilitación, o sea, yo soy de aquellos arquitectos que hace 30 años me iba, después de acabar mis clases en sexto de arquitectura, a Aparejadores a hacer un curso de rehabilitación, ¿no? Y estudiábamos la estereotomía de la piedra, la limpieza, el chorro de agua, de arena, todo. Para nosotros, para la gente que hemos trabajado mucho tiempo en rehabilitación, luego tuve la suerte de ser concejal de rehabilitación precisamente en la ciudad de Madrid, y rehabilitar pues, lo que hoy conocéis, ¿no? El centro histórico, Madrid de los Austrias, Lavapiés, etc. Para los que, como digo, hemos vivido, hemos trabajado en la rehabilitación, el momento es, y lo decía yo creo que era Esther, el mejor que podemos imaginar, ¿no? En cuanto a sensibilización, en cuanto a mentalización de las personas y las gentes que tienen esa necesidad pero no lo sabían, y desde luego en cuanto a financiación, etcétera, fondos europeos. Fijaros que en esta mañana se juntaban a la misma hora 3 circunstancias. El alcalde de Orihuela, que estaba por aquí ahora viendo las instalaciones, que me pedía opinión y ayuda para el tema de la rehabilitación y los fondos europeos. Teníamos pleno de tu casa, de la CESCAE, de todos los decanos, que los he dejado ahí en el ordenador puestos en mi despacho, con un eurodiputado hablando de los fondos de rehabilitación y tenía este acto, ¿no? Un acto de los que hay, pues se van repitiendo cada semana varios que tienen que ver con los materiales, que tiene que ver con las instituciones. Aquí ha venido la ministra a presentar los fondos de rehabilitación energética. Otro día hemos hablado con las instituciones más cercanas, comunidad y ayuntamiento. En este mismo estrado firmábamos el otro día el protocolo con la Comunidad de Madrid para formalizar aquí una oficina, una ventanilla única para la rehabilitación energética, bien venga de Bruselas o bien la que procede de los fondos del Ministerio. Por eso, pues el momento para este tipo, no digo que aquí no se hablen de otras cosas que he visto con mucho interés y las tenéis ahí reflejadas, es decir, en las nuevas viviendas estamos valorando a la hora de comprar, de comercializar y de realizar los materiales que estamos poniendo, aquellos
que tienen ahorro energético no solo en el momento de su uso, sino también en el momento de su producción, etcétera. Bueno, todo eso es muy interesante, pero no cabe duda de que en este momento, y yo aprovecho el momento para ello, hay que hablar de rehabilitación. Es muy importante que fabricáis con esa calidad que lo hacéis, que lo contéis, es decir, que todos somos como esto que me regalabais hoy, ¿no? Que es echar unas semillas y parece como algo muy pequeño dentro del medio ambiente, y qué influencia puede tener esto, ¿no?, sobre el medio ambiente general. Pues esto, que es muy importante que las empresas lo hagan, es decir, que vayan con granos de arena sobre esa playa enorme que es el mundo, es muy importante que sigamos así, es decir, que fabriquéis con sensibilidad hacia el medio ambiente y hacia el ahorro energético, que instaléis con calidad. Muchos de vosotros seguramente pertenecéis a esa parte de la ejecución de los materiales que ponen a vuestra disposición este grupo. Y lógicamente, tenemos que formar, porque he oído hablar, no sé si habéis abundado en ello, pero es muy importante formar en la demanda, o sea, formar a aquellos que no saben qué necesidades tienen y qué necesidades van a tener en breve, y formar, mucho más importante para nosotros, desde luego, como colectivo profesional que somos, formar a nuestros colegiados para que sepan utilizar los materiales que tienen a su disposición. Es decir, esa parte de formación que queremos darle protagonismo durante este año para poner a disposición de la sociedad, de los ciudadanos, de las comunidades de propietarios, pues profesionales bien formados en esta materia y que efectivamente den como consecuencia ese ahorro del 30% que va a exigir el Fondo Europeo de Rehabilitación Energética. No es solamente cambiar una carpintería metálica, sino es cambiar determinadas cuestiones, aplicar determinados materiales de manera adecuada en fachadas, en cubiertas, etcétera, de tal forma que consigamos ese objetivo que no puede ser opcional, es una obligación, y más con el medio ambiente y de futuro. Nada más, quiero agradecer, como no puede ser de otra forma, a Saint-Gobain que forme parte de la materioteca, que nos acompañe con otros muchos profesionales, pero lo que es más importante, que haga uso de este que es su casa, ¿no? Es decir, que hagáis uso, que hagáis este tipo de presentaciones de libros, de cursos de formación, de todo aquello que creáis o que se os ocurra. Esta mañana que me reunía con los responsables de la empresa, se lo decía, sed proactivos y pedidnos más cosas, ¿no? No solamente los espacios, que entre comillas son vuestros, sino todo lo que se os ocurra alrededor de la formación de nuestros arquitectos para la buena aplicación de los materiales que fabricáis. Y nada más, doy por concluido, me imagino. Si quieres decir algo, Felipe, o ya lo damos por cerrado, no sé cómo es el protocolo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias al decano. Un lugar estupendo para volver a celebrar eventos y, bueno, no vamos a perder las buenas costumbres que teníamos y ahora vamos a disfrutar de un pequeño catering. Os agradecemos que la comida, por temas... ¿Se me oye? Ahora. Hay que cogerla aquí dentro de este espacio, pero luego podemos disfrutar del aire fresco de la terraza. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias.